Hola Brandon, ¿cómo vas? Deme un segundito. Bueno, ¿cómo les fue la semana pasada con respecto al avance? Bien, creo que ya Exacto, muy ustedes... bien, sí, señor. En el caso, me faltaría solamente los criterios de inclusión y exclusión. Claro, estoy determinando debido a que hay una gran amplitud de, ¿cómo decirlo?, de datos. Lo único que tengo así ya específico es la inclusión del tema inglés, perdón, de la lengua inglés. Por lo que por lo que lo escogí en todo en idioma inglés en específico, todos los artículos. Es el primer criterio. El segundo tendría más específicamente que sea antidoping. Perdón, no antidoping. Y ahí todavía sigo determinando, profe, porque es un poquito extenso, la verdad, todavía me falta estructurar algo más. Por lo que apliqué Prisma y a la vez que busqué bases de datos. Ya. Y tienes que cruzar ahí el... Sí, señora. Ya. Bueno, bien. Por esta semana, en sociología, la semana anterior vimos algo sobre agresividad y violencia, ¿verdad? Mm, Asignaturas. Agresión en el deporte, sí. Listo. Semana 13. Nos quedan 2 semanas de clase y una de socialización y de parcial. Básicamente, Listo, profe. Qué pena. sí, pudieron descargar el... ¿Sí pudieron descargar qué? ¿El cronograma? ¿El de entregas, profe? Sí. Sí, señora. Listo. Bien. Es que como es un PDF, pensé que no se dejaba ver como imagen o bueno, no sé. Entonces, sí quería corroborar esto. Bueno, necesito descargar esto y denme un segundito y ya. Es que está muy lento hoy el computador, no sé por qué. Creo que ya pueden ver las diapositivas, ¿verdad? Sí, señora.
Bueno, la idea es que identifiquemos, como les digo yo, el aspecto más relevante, diría yo, fundamental y básico con respecto, obviamente, a todo lo que compone el área del deporte. ¿Mm? En uno de ellos está la ética, ¿no? Entonces es aquella disciplina filosófica que estudia el bien y el mal, ¿no? Y sus relaciones con la moral y el comportamiento humano. Entonces es por lo general a lo que nosotros nos referimos como ese conjunto de costumbres y normas que dirigen o valoran el comportamiento humano en una comunidad. Entonces en el deporte, pues obviamente el deporte, como toda conducta humana, tiene unas normas, unas reglas, ¿cierto? Que lo limitan, que lo regulan, ¿cierto? Específicamente. Y por eso se entiende que el deportista es aquella persona que podrá obtener placer no solo en el propio ejercicio del deporte, sino que además eh, por sí mismo, ¿no? De una u otra forma que rige, ¿cierto? Esos aspectos de la personalidad, de la conducta, del comportamiento. ¿Mm? Y es alguien comprometido con toda la estructura que comprende el deporte. ¿Mm? Ustedes saben que pues obviamente el deportista tiene unas características específicas con respecto, obviamente, en su comportamiento, en su conducta, en el desenvolverse, ¿no? Obviamente, pues en una estructura un tanto más grande que es el deporte. ¿No? Sin embargo, el mismo deporte, el mismo juego, ¿cierto? La misma competencia, pues también define unas ciertas normas, una regulación, obviamente, de esas emociones, que también compromete, pues obviamente, un sistema completo, ¿no? Entonces, estos compromisos, ¿sí? Que se adquieren en forma como de un contrato, es el hecho que contiene tanto factores morales, es decir, esas normas de juego del grupo, como afectivos, que son esos factores a nivel personal, ¿m? Y motivacional, que están relacionados obviamente en un ir y venir, ¿cierto? Constante. Para fomentar y contribuir a la realización de estos fines y valores, se necesita también considerar la creación de un código ético para que se puedan establecer esas nuevas pautas de conducta y comportamiento de los participantes en el mundo del deporte, como los clubes, bueno, técnicas, eh, asociaciones, etcétera. Entonces, ¿de qué podemos partir con respecto a este preámbulo que acabamos de hacer? Entonces, quiero que hablemos un poco de la dignidad humana. ¿Sí? Entonces, el ser humano, pues no solo es un conjunto de valores, ¿cierto? O que de una u otra forma a veces los definimos como eso que nos enseñan desde la casa, ¿no? Que incide bastante, sí, porque pues obviamente de allí es nuestra constante, de allí nos formamos, ¿cierto? Como esos seres sociales. Sin embargo, eso no quiere decir que ciertas estructuras, pues a nivel, digamos que familiar, pues comprometen obviamente el comportamiento a nivel social. Entonces podemos, ¿cierto? Acomodarnos, flexibilizarnos, adaptarnos a esas situaciones o a esos entornos, ¿cierto? Que tienen unas reglas y unas normas. Eh, digamos que tenemos la posibilidad. Sin embargo, ese entorno, pues obviamente debe ser lo más eh, amigable, placentero, debe generar bienestar, ¿cierto? Y debe ser compatible también con pues esas estructuras igual a nivel familiar, ¿no? Obviamente hablando como de lo óptimo, ¿no? Sin embargo, ustedes saben que muchos de los aspectos a nivel familiar a veces pues no están fortalecidos, al contrario están debilitados, venimos de familias pues obviamente con ciertas carencias, con dificultades y eso de una u otra forma también limita, ¿no? Al niño o la niña, si estamos hablando pues de estos grupos sociales, que esta edad en el ciclo vital, que obviamente van a generar repercusiones con respecto a, a esas relaciones pues a nivel social, ¿no?
Obviamente, pues hay que trabajar de una u otra forma todo el aspecto psicológico y sociológico, ¿no? Con que, pues obviamente, vienen estos deportistas, ¿no? Entonces, ¿qué tan fácil hago yo que este mundo deportivo tenga una igualdad de condiciones, sea inclusivo, de una u otra forma equipare pues aquellas dificultades? Obviamente pues no somos quienes podemos dar el dinero ni nada de esto, de pronto para las familias que tienen necesidades a nivel económico, pero sí, obviamente, generar un ambiente de bienestar, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de dignidad humana, para Marta Nussbaum, la dignidad humana se puede entender también como aquellas capacidades humanas que permiten que las personas sean vistas con igualdad de derechos, con respeto y consideración dentro de una sociedad. ¿Mm? Es una de las teorías que pues yo les comparto. Viene desde el enfoque de servicio, pues obviamente humanizado, de servicio al cliente humanizado, ¿sí? Y que de una u otra forma, pues obviamente nos compromete. ¿Sí? Nosotros también brindamos pues servicios con respecto al manejo, ¿no? De un conocimiento y pues obviamente de una persona que está interesada con respecto a ese conocimiento. ¿Sí? Entonces nos establece un mínimo de 10 capacidades humanas centrales. ¿Sí? Y estos son como esos elementos básicos, mínimos, que se deben tener para que una persona pueda desarrollar, ¿cierto? Una vida digna, ¿sí? Eh, Ustedes tienen la posibilidad de tener conocimientos en salud, en nutrición, ¿cierto? Obviamente, pues a través de actividad física, del ejercicio, de todo el componente de entrenamiento, ¿cierto? Digamos, desde mi posición, obviamente, todo el tema de salud mental. ¿Sí? Cuando alguien se acerca a nosotros, pues de una u otra forma sabemos o establecimos unas relaciones, ¿cierto? Que posiblemente tengan que ver, ¿cierto?, con el pago de ese conocimiento, ¿no? Por eso estudiamos. Sin embargo, ¿cierto? No porque de pronto nosotros hayamos decidido que generar pues ese conocimiento o dárselo a otras personas sin recibir nada a cambio, pues eso no quiere decir que yo de menos o de más, ¿cierto? Específicamente, sino que voy a generar una relación en las cuales pues obviamente esté basado en unos valores, esté basado en unas competencias y que no vulnere pues al otro por no tener, ¿cierto? Específicamente ese valor adquisitivo. Entonces Marta dice, bueno, lo primero, esto está muy relacionado con los derechos humanos, ¿no? ¿Se despegó? Bueno. Primero es la vida, ¿no? Entonces poder vivir hasta el término de una vida humana, de una duración normal. ¿Sí? Esto también, pues obviamente a nivel deportivo, sabemos que pues no podemos atentar, ¿sí?, desde ese componente violento, ¿sí?, obviamente al otro. De pronto, pues a nivel deportivo, lo podemos ver con deportistas que posiblemente estén atravesando situaciones complejas consigo mismos y que obviamente violenten al otro. Lo podemos ver claramente, yo creo que con eso nos vamos a quedar con ese ejemplo a nivel de espectadores, ¿no? Que sí se contempla incluso pues la vida humana, ¿no? Cobrar la vida humana por unos ideales que posiblemente estén falsamente creados, ¿no? Entonces allí no se respeta la vida del otro y obviamente pues va en nombre de algo que pues es bastante banal, ¿no? Que es pues a nivel de deporte. Entonces, pues esto ya se convierte pues más en una ideología, ¿no? Respectivamente, pues obviamente con ideas que, que no caben, ¿cierto? Desde el componente deportivo. Pero bueno, la vida también compromete pues en aquellas investigaciones que van a la par del deporte,
pero que obviamente no están legalizadas porque pues tienen unos objetivos distintos, ¿no? Digamos que manejar el doping y hacer como usar pues al ser humano también como ese conejillo de indias, ¿no? Todo por ciertos componentes, pues obviamente eh, desde la codicia, desde la ambición, ¿no? De generar, pues a nivel económico y obviamente reconocimiento, ¿no? Específicamente. Entonces, miren que, pues obviamente esto es transversal a situaciones que posiblemente nos vamos a encontrar en nuestra vida profesional. ¿Estás escuchando? Bueno, entonces, no morir de forma prematura o antes de que la propia vida, ¿cierto?, se vea tan reducida que no merezca la pena vivirla. Por otro lado, tenemos el componente de la salud física, ¿no?, que nos compromete aún muchísimo más. La salud física, ¿cierto?, es poder mantener eso, ¿cierto?, una buena salud, incluida la salud reproductiva, ¿sí?, recibir una alimentación adecuada, disponer de un lugar apropiado para vivir. ¿Mm? Miren que estos aspectos, que aunque se ven tanto lejanos, ¿cierto? Pues, ay, bueno, tengo que hacer algo. Tengo que hacer algo urgente. Estoy con el curso de psicología. Deme un segundito. ¿Listo? ¿Ya quedó? ¿Ya quedó? Sí. Listo, listo, listo. Bien. Y acá, editar ajustes. Ya que estamos a 2 de noviembre. Entonces, ay, perdón. Ay, del 2 de noviembre, dentro de 8 días es 8. Ay, sí. No hay problema. De noviembre. Listo. Y que me acuerde el 20 de noviembre para calificar. Listo. Ay, muchísimas gracias. Bájala eso, Missy, que estamos trabajando. Listo. Bien. Ahora sí les voy a compartir. Me avisan si ya ven de nuevo la pantalla. Sí. Entonces, pues estas capacidades humanas, estas, digamos que formas de entender un tanto como la dignidad humana, pues también dispone de unos aspectos de la salud física. ¿No? Entonces, miren que aquí de una u otra forma también el Estado colombiano pues empieza a generar como ciertas falencias, ¿no? Y es como entonces nosotros hacemos esas campañas de prevención, de promoción, de sensibilización con respecto a la adquisición de hábitos saludables. ¿No? Obviamente, pues todo esto se promueve desde el distrito, ¿cierto? Con todo el componente recreativo, todo el componente, pues a nivel también de generar, pues espacios abiertos, ¿no? Para la comunidad. ¿No? Sin embargo,
pues miren que todo anclado también como a nuestras vidas, ¿no? Entonces sabemos que muchos de los horarios que nosotros manejamos para poder solventar una vida, entre comillas, digna, pues, ¿cierto? Nos dejan como unos criterios bastante pequeñitos para poder desplazarnos o dejar un espacio, ¿cierto? Para trabajar esta salud física. ¿Mm? Pues digamos que un horario de 8 horas, empieza uno a decir, bueno, pero ¿qué tanto es más, qué tanto es menos? ¿Qué tipo de pronto entonces de espacios se pueden generar entre lo privado y lo público, ¿no? Porque pues obviamente los intereses del uno y del otro son realmente distintos, ¿no? Y pues obviamente que tanto se promueve la salud física en todos los entornos, ¿sí? No solo obviamente pues en un espacio social, ¿cierto? Que a veces dejamos para los domingos, sino que de una u otra forma es diario, es rutinario, ¿sí? Es un hábito. ¿Sí? Entonces, digamos que son aspectos que podemos llegar a debatir más adelante. 3, la integridad física, poder desplazarse libremente de un lugar a otro, estar protegidos de los ataques violentos. Entonces, no solo pasa a nivel social, ¿sí? O digamos en nuestro componente social, sino que de una u otra forma, pues también está dado en el entorno deportivo, ¿no? Conocemos las reacciones a veces de ciertas emociones en los deportistas, de ciertas emociones incluso en los espectadores, que posiblemente vulneren, ¿cierto? Un tanto los derechos de los otros. Entonces, yo digo que un campo bastante complejo es el tema de los hinchas, ¿no? Que es como lo que socialmente tiene un poco en el ojo del huracán, ¿no? Porque pues combatir este tipo de violencia pues es bastante complejo, ¿no? Incluso pues las personas que viven a los alrededores de estos campos deportivos pues también tienen dificultades incluso para su diario, ¿no? O para cuando existen aquellos encuentros deportivos, ¿no? Que les toca pues cerrar temprano, si tienen digamos que algún tipo de, si dan algún tipo de servicio, las personas que viven alrededor, pues a veces posiblemente se ven afectados, ¿no? Cuando hay, bueno, disturbios, eh, bueno, digamos que tienen una serie como de cultura que siempre es dañina, ¿cierto? Está, digamos que un tanto desde la connotación negativa. ¿No? Bueno, de pronto me voy mucho hacia ese lado. Sin embargo, lo mismo pasa cuando tenemos de pronto elementos deportivos bastante valiosos y que ni siquiera podemos salir a la calle, ¿no? Lo digo de pronto, pues por el tema de las bicicletas. ¿No? Entonces, obviamente, pues todo este componente social afecta, ¿sí? Unos valores significativos con respecto pues al mismo deporte o al deportista. ¿Mm? Bueno, el cuarto son los sentidos, imaginación y pensamiento, ¿sí? Por decirlo así, a nivel de derechos humanos, la libre expresión. Es poder utilizar los sentidos, la imaginación, el pensamiento y el razonamiento y hacerlo de un modo pues verdaderamente humano, ¿sí? Nosotros somos muy buenos criticando y juzgando al otro. ¿Sí? Sin embargo, no sabemos qué posiblemente esté pasando detrás, ¿cierto? De esa cara, ¿cierto? De esa imagen, ¿sí? Y que posiblemente, pues tampoco con mi pensamiento o con mis palabras, ¿cierto? Pueda estar debilitando, pues obviamente, esos componentes. Quinto, las emociones, que es poder sentir apego a cosas y también a personas externas, retribuir el amor y la preocupación a quienes demuestran amor, ¿cierto? Sentir duelo por su ausencia en general, poder amar, apenarse, sentir añoranza, gratitud e indignación justificada. Entonces, obviamente, pues creo yo que el mundo más intenso con respecto a su naturaleza son los deportes. ¿No?
Entonces posiblemente pues creo yo que no hemos tenido como esa dificultad, ¿no? De obviamente de ver a los niños llorar por sus ídolos, como ocurrió pues obviamente con el niño que hace poquito se atropellaron. No recuerdo el nombre del niño, pero pues era bastante recordado, obviamente por la emoción que generaba el ciclista en él. ¿Mm? Y que hoy en día como que conmociona bastante pues su historia, porque pues no hay un final feliz. ¿Mm? Entonces todo este componente emotivo pues en el deporte es bastante evidente, ¿no? Todo el tiempo se viven como a flor de piel las expresiones de las emociones. ¿Mm? Entonces, pues bueno, digamos que ahí en este componente no tenemos como dificultades, ¿cierto? A menos que ustedes tengan una y se les venga a la cabeza y me la cuenten. Por otro lado, tenemos la razón práctica, poder formarse eh, una concepción del bien y reflexionar críticamente acerca de la planificación de la propia vida, ¿cierto? Esta capacidad entraña la protección de la libertad de conciencia y de la observancia religiosa. ¿Mm? Es decir, de una u otra forma generar una visión con respecto obviamente a la vida, ¿cierto? Y obviamente en esos componentes pues bastante realistas con mm, sí, con una coherencia de ese proyecto de vida, de lo que hago, ¿cierto? Con y para los demás, ¿sí? Reconocer y mostrar interés por otros seres humanos, participar en formas diversas de esa interacción social. Esto es bastante importante. Eh, a veces crecemos con ciertas sí, falsas creencias con respecto al otro, ¿no? Como que si vas a dar, pues siempre espera recibir, ¿no? Es algo con lo que crecemos, ¿no? Pocas veces hacemos como esas sí, obras sociales, ¿no? O pocas cosas hacemos por otros que posiblemente tengan dificultades, ¿no? ¿Sí? O sea, como que no es tan, tan usual en nosotros, bueno, en nuestra cultura. ¿No? Mm, obviamente, pues eso a veces genera inseguridades, ¿no? Porque pues siempre estamos como incluidos en una cultura donde pues hay miedo, ¿sí? Miedo a que te roben, miedo a que te hagan algo, miedo a que te juzguen, miedos pues bastante infundados que tienen que ver con lo social. Entonces, esta afiliación es la característica de ser capaces de imaginar la situación del otro, parecido como la empatía, ¿no? ¿No? Como ponerme en los zapatos del otro. Disponer de las bases sociales necesarias para que no sintamos esa humillación y sin respeto por nosotros mismos. ¿Mm? Entonces, no solo la afiliación por el otro, sino por sí mismo. ¿Mm? Y pues esta tiene que ver ya con, obviamente, todo el componente no humano, ¿cierto? Pero sí con poder vivir una relación próxima y respetuosa con todo el mundo pues ambiental donde vivimos, en nuestro contexto, los animales, las plantas, el mundo natural. ¿No? Que es algo que pues obviamente promete bastante y que el deporte debería estar bastante ligado con respecto obviamente a este contexto natural, ¿no? Porque pues nosotros también disfrutamos de una serie de aspectos pues naturales, ¿no? Y obviamente combinados con el ejercicio mismo, ¿no? Con la actividad física misma. Bueno, 9. El juego, ¿no? Miren que aunque lo vemos desde los derechos humanos como el poder disfrutar de este tipo de espacios, no dice determinadamente pues
que sea el juego, sino espacios de recreación, de esparcimiento, ¿cierto? Sin embargo, Martha Nussbaum dice, el juego es de una u otra forma algo básico, una necesidad del ser humano, ¿sí? Es poder reír, jugar y disfrutar de esas actividades recreativas, en esencia misma. Y por último, algo que tiene que ver ya, que es con, pues obviamente ese componente físico, ¿no? Control sobre el propio entorno, ¿cierto? Que puede ser político o material. Político, pues poder participar de forma activa en las decisiones políticas y tener derecho pues a la protección de la libertad de expresión y de asociación, acogidos pues obviamente a algo que está organizado, a un Estado. ¿Sí? Y material, pues poder poseer propiedades, tanto muebles como inmuebles, y ostentar derechos de propiedad en igualdad de condiciones con las demás personas. ¿Mm? Bien. Bueno, ¿cómo vamos ahí con estos, con estas capacidades que nos acaba de, bueno, que acabo de socializar de Martha Nussbaum? ¿Qué piensan? Ah, listo. Bueno, 5 minutos ahí para que piensen. Ok, profe, ya que ya terminó de hacer su intervención. Bueno, en el caso de esta propuesta, yo lo considero como propuesta, ¿sí, profe? Porque también podemos establecer muchas más variantes para esta manera de la ética, teniendo unos principios, porque sin la ética, obviamente, la sociedad entraría en un caos total, yo lo considero así. Entonces, partiendo de ese punto de vista, nosotros como entrenadores, educadores o cualquier espacio del gremio, debemos impartir ese tema de educar en valores primero que todo y dar esos principios o inclusive corregirlos debido a que por medio del juego, como aquí se mencionan esas herramientas, el juego, la lúdica, inclusive tener en cuenta que, como su merced lo decía, en parte la empatía, pero a la vez tener ese compañerismo entre colegas y a la vez los niños. Los niños tienden a ser algo individualistas porque quieren ser todo yo, ¿sí? No, yo me acuerdo de esa etapa. Y sí, es bonito que eduquemos en valores y que sobre todo esa colectividad y esa... Es que es complicado el tema de equidad, ¿sí? De la equidad y la igualdad, porque a veces varía mucho y se tiende a confundir y a distorsionar esa definición. Pero sí, yo partiría desde la educación en valores, profe. Claro, sin embargo, eh, sin embargo, pues es una propuesta que no todo el mundo conoce, ¿no? Eh, y pues obviamente a nosotros nos forman con ciertos valores, ¿no? En el colegio también, digamos que adquirimos otra serie de valores. En la universidad, creo yo que pues ahí, digamos que empezamos a generar pues obviamente un ejercicio bastante, aunque no aislado, pero sí pues bastante reflexivo con respecto obviamente a cada una de nuestras disciplinas, con respecto obviamente a nuestra profesión, pero que nos forman como futuros profesionales, ¿sí? ¿No? Y desde allí también podemos pues adquirir ciertas formas de valores. Sin embargo, el deporte tiene algo muy característico y tiene que ver con
toda esa evidencia y ese componente de la competencia. Entonces, la competencia, el desarrollo de esta, no quiero, sí, como esta conducta, que obviamente tiene muchos rasgos bastante heredados y muchos, no heredados, pero sí como básicos con respecto obviamente a todo ese cerebro reptiliano que tenemos, ¿no? Como instintivo, ¿sí? Y obviamente toda la mediación a nivel social, que repercute muchísimo en nuestra personalidad, sí hace que pues las personas generen una conducta y un comportamiento distinto. Entonces, qué tan dispuestos estamos con respecto, obviamente, al ganar, ¿sí? Al generar esa victoria, a ser exitosos, a llegar como a esa cumbre específicamente, pues obviamente de la carrera deportiva. Si soy entrenador, entonces, qué tantos, obviamente, récords o qué tanto pues puede estar a disposición, obviamente, en mis manos para poder llegar, ¿cierto? A esos grandes rasgos. Entonces, claro, hay muchos de las contraposiciones, ¿no? Porque a ti siempre nos han inculcado que el deporte pues está basado en valores, ¿no? Pero de una u otra forma empezamos a encontrar, ¿no? Ciertos aspectos de la competencia que dan a conocer pues estos personajes que están desde el antivalor, ¿no? Una de ellas es el mismo doping, ¿no? Que digamos que corrobora un tanto todo esto que estamos planteando. Entonces, Brandon nos dice que es bueno ver que el deportista se clava como en esa vida de siempre ser comprometido con lo que hace, que
Chicos, se fue el internet. Sí, profe, ya nos... Ay, no, qué tristeza. Bueno. También fue de Tenet. Sí, bueno, chicos. Ay, bueno, listo. No sé, cómo que están arreglando aquí alrededor ya. Bueno, entonces, como para hacer este cierre, la idea es que conozcamos otra postura con respecto, pues, a lo que siempre hemos escuchado, ¿no? Los valores, los derechos humanos fundamentales a nivel individual y a nivel deportista, ¿cierto? A nivel deportivo, no, ni siquiera deportista, sino deportivo. ¿No? Y obviamente, pues, todo el componente a nivel más individual, ¿cierto? De la ética y la moral. Esta postura que pues nos comparte Marta viene, yo ya les había indicado como de los aspectos más del servicio, ¿cierto? Humanizado. Ustedes van a encontrar de aquí en adelante mucho el aspecto humanizado, ¿m? Porque en años anteriores preocupaba bastante, más que todo desde el sector salud, pues que se trataba a las personas como si fueran objetos, ¿no? Un tanto como materiales, ¿no? En los cuales pues para aquí, para allá, el tema digamos que de esta ruta de la muerte, ¿no? Eh, eh, y obviamente por tener ciertas condiciones también específicas con respecto a la vestimenta, al lugar donde vivían, ¿cierto? También pues de una u otra forma se estigmatizaba al ser humano, ¿sí? Y en esencia y básicamente pues esos somos seres humanos, ¿sí? No hay más diferencias, no hay más, no nos hace más, no nos hace menos, ¿cierto? Si no somos eso, seres humanos. Bueno, nada más que esta postura pues es bastante interesante y se las quería compartir porque pues también compromete todo el aspecto, ¿cierto? De la salud física, específicamente pues por ese criterio. ¿Mm? Bueno, para darle continuidad a esta temática, me gustaría que cada uno de ustedes en una hojita me escribiera cuáles son los valores más característicos de cada uno de ustedes, ¿sí? Lo van a escribir ahí en una hojita de cuaderno, bueno, donde puedan escribir. Les voy a dar, son las 9:56, a las 10 de la mañana, sí, no mentiras, a las 10:05, para que tengan ahí un trabajito bastante cognitivo. Y van a hacer una lista de los valores que los representa o que los caracteriza. ¿Listo? A las 10:05 entonces hacemos esa socialización. Ok, profe, solamente valores específicamente, nada de Son principios. los valores, exacto. Ok, listo, sí, señor.
Yo creo que ya, profe. Eso ya. ¿Listo? Bien, nosotros, si quieren, háganme un favor. Me envían al grupo de WhatsApp que tenemos la foto de los valores que escribieron. ¿Listo? Yo agrego esto. Ahí envíen mi profe. Porque es que esto es un poquito lento. Listo, ya tengo las de Rafael. Bien. Faltan las de Brando. ¿Qué es esto? ¿Qué pasó? Ay, ¿dónde guardé esto? Asignaturas. ¿Listo? Bien. Ok, listo. Entonces, acá vemos que Rafael nos comparte que valores como la tolerancia, responsabilidad, respeto, confianza, solidaridad. Y al lado tienes otros, son de la misma lista, ¿sí? Sí, señora. Ok, Creo veracidad. que ahí abarca todo en sí un grupo. Yo quise agruparlo ahí en un grupo específico. Ok, listo. Disciplina, perseverancia, honradez, honestidad, integridad y justo. Bien. Y vamos con Brandon. Brandon sí es muchísimo más concreto. Honestidad, caballerosidad, generosidad. Bien. Listo. ¿Por qué quería hacerles ¿esto de qué es? De acá. Porque vamos a ver cuáles son los valores, ¿cierto? O el conjunto de valores tan inmenso que tenemos con respecto a nuestro comportamiento, a nuestra profesión, a nuestra función social, digamos que todo lo que debemos reunir también para ser como un tanto críticos de quiénes somos, ¿cierto? Y a qué nos debemos. Entonces los valores son aquellas cualidades del ser humano que lo hacen como tal, ¿sí? En esencia eso, el ser humano. ¿Mm? Es la expresión manifiesta de las relaciones del ser humano con su entorno, ¿sí? Entonces, ¿de qué estamos hechos, cierto? Y de qué está hecho también, pues obviamente nuestra cultura, nuestro ambiente, nuestra familia. ¿Mm? Es importante entender los valores como un sistema. ¿Mm? Y se pueden agrupar en subsistemas. ¿Mm? Entonces, miren que Javier Echavarría hace 12 subsistemas de todo este conjunto de valores. ¿Mm? Y esto, pues, ¿para qué?
¿cierto? Para facilitar un tanto y reconocer la diversidad y especificidad de cada uno de ellos. Entonces vamos a empezar. Estos son los valores básicos, los que todos conocemos y los que por lo general todos citamos cuando nos preguntan cuáles son sus valores. Entonces, alegría, amor, bienestar, capacidad, cordura, creación, crecimiento, felicidad, fertilidad, fortaleza, fortuna, fuerza, gozo, grandeza, interés, madurez, necesidad, normalidad, permanencia, placer, potencia, prudencia, pulcritud, salud, seguridad, sensatez, seriedad, simpatía, suerte, supervivencia, vida. ¿Los conocían? ¿No los conocían? ¿No tenían ni idea de que eran valores? ¿Qué piensan con este primer grupo? Rafael, ¿tú me puedes ayudar a leer qué dijo Brandon? Uno que otro, profe. Exacto. Sin embargo, cuando uno dice, le preguntan cuáles son esos valores básicos, uno siempre dice los mismos, ¿no? El respeto, la responsabilidad, el compañerismo, la lealtad, la honestidad, ¿cierto? Sin embargo, vamos a ver que están agrupados en otros valores. Miren los valores religiosos. Y cuando ustedes escuchen estos valores, ustedes van a identificar que esas son las características de ese ambiente religioso. Entonces, la autoridad, la caridad, la devoción, la divinidad, la esperanza, fe, gracia, la jerarquía, misterio, obediencia, piedad, pureza, respeto, sacralidad, sacrificio, salvación, santidad, sobrenaturalidad. Los valores militares, igual, si ustedes los escuchan, ustedes de una vez van a caracterizar este ambiente, ¿cierto? En esencia, ¿qué son esos valores militares? También tenemos autoridad, deber, disciplina, la fidelidad, la jerarquía, el heroísmo, el honor, la lealtad, la magnanimidad, el mando, la obediencia, el patriotismo, la paz, secreto, valentía, victoria, triunfo. Dentro de los valores morales, entonces aquí creo yo que están muchos de los que nosotros citamos, ¿cierto? Los valores morales están muy arraigados a todo el componente que nosotros idealizamos, corroboramos y experimentamos a lo largo de nuestras vidas. Es distinto lo que tú identificas cuando eres niño como valor a lo que tú construyes cuando, pues obviamente te conviertes ya en una persona pues madura, adulta. Entonces, en esos valores morales está el altruismo, la amistad, la autonomía, la benevolencia, el bien, la bondad, la compasión, el deber, la dignidad, la fidelidad, la felicidad, la generosidad, la gratitud, la honestidad, la prudencia, el respeto, la responsabilidad, la sinceridad, la solidaridad, la tolerancia, la veracidad y la virtud. Rafael, si quieres, ayúdame con los valores estéticos. Dale, profe. En los valores estéticos encontramos la armonía, la belleza, la claridad, la corrección, la creatividad, deleite, elegancia, equilibrio, la gracia, ligereza, la pulcritud, originalidad, sencillez, sublimidad y sutileza. Y sutileza, bien. Ayúdame con estos valores sociales. Ok, en los sociales encontramos la antigüedad, la cooperación, diligencia, estabilidad, excelencia, éxito, fama, fraternidad, género, igualdad, intimidad, libertad, el mérito, nobleza, orden, paz, prestigio, privacidad, profesionalidad, raigambre, reconocimiento, seguridad,
y solidaridad. Muy bien. Dentro de los valores políticos, entonces, aquí pues muchos van a entrar en controversia, porque muchos están, pero otros como que hace falta, ¿no? Cierta fuerza para que se den. Entonces tenemos la autonomía, la autoridad, el control, la democracia, la estabilidad, la hegemonía, la gobernabilidad, la igualdad, la independencia, la justicia, la libertad, la mayoría, ¿no? Orden, paz, poder, potestad, prudencia, público, representatividad, respeto, tolerancia. ¿Mm? Y bueno, creo que tenemos otros más, pero son más corticos. Entonces, los jurídicos, la autonomía, la claridad, la equidad, la formalidad, la durabilidad, la estabilidad, las garantías, ¿no? La imparcialidad, la independencia, la misma justicia, la legalidad, la legitimidad, la libertad, la publicidad, la representatividad, la seguridad, la transparencia, la universalidad, ¿no? Miren que aquí, desde aquí ya podemos empezar a generar como esos criterios, ¿no? Ya específicos con respecto a los valores. ¿Qué tanto le falta entonces de estos valores jurídicos a la justicia colombiana? Entonces ahí ya empezamos a tener como unos choques, ¿no? Éticos y morales con respecto, obviamente, pues a estos procesos que pues son de un realce o de una connotación un tanto más mayor, ¿no? Los valores económicos, el beneficio, la calidad, la comerciabilidad, la competitividad, el coste, el desarrollo, la eficacia, la eficiencia, la generosidad, la libertad, la maximización, la propiedad, la rentabilidad y la riqueza. Desde los valores ecológicos, ¿no? La biodiversidad, que ahorita se habla bastante sobre este término, la conservación, ¿sí? Pues digamos que a falta de, ¿no? Entonces ahorita pues hay muchas cosas que comprometen pues todo el tema ambiental, ¿no? Obviamente porque pues el hombre se ha encargado obviamente de gastar un tanto la tierra, ¿no? De proveer de ella. Sin embargo, no devolvemos, ¿cierto? Este favor, ¿no? Que de una u otra forma también, pues obviamente nos compromete este deterioro. ¿No? El equilibrio, la limpieza, ¿cierto? Pero aquella limpieza que no habla de la polución, ¿no? La minimización de impactos medioambientales, la renovabilidad y la sostenibilidad, ¿no? Que también son conceptos que de una u otra forma están en auge. Los valores técnicos, miren, de aquí nos podemos sacar un poquito porque de una u otra forma el deporte es en esencia técnica. La aplicabilidad, la competencia, la corrección, la durabilidad, la eficacia y la eficiencia, la fiabilidad, la flexibilidad, la funcionalidad en el sentido de que algo funcione, la habilidad, la innovación, la rapidez, la robustez, la sencillez de uso, la utilidad y la versatilidad. Los valores epistémicos, ¿sí? De donde nace, ¿cierto? De una u otra forma, todos los aspectos conceptuales, ¿no? Arraigados obviamente pues a las teorías y al nacimiento de nuevas, ¿no? La adecuación empírica, la claridad, la coherencia, la contrastabilidad, la fecundidad, la generalidad, la ingeniosidad, la inteligibilidad, la originalidad, la precisión, la publicidad, el rigor, la simplicidad, la verdad, la verificabilidad y la verosimilitud, ¿no? Que por aquí
Rafael citó uno. Bueno, con respecto a este sistema de valores, esperen, ya terminamos entonces con esto. ¿Qué piensan? ¿Sabían que existían toda esa cantidad de valores o qué refieren al respecto? Más sobre todo en la categorización, profe. Eso sí no tenía muy presente. Y ¿Sí le sabían o no? no, algunos no, profe, sí. Eso sí. No ¿Cómo aprende cuántos, de... como cuántos alcanzamos a leer ahí? Más de 100, profe, por ahí. Casi 100, no sé, no pude calcular bien. Ahí, más o menos un aproximado. Pero son demasiados, ¿no? Es impresionante el mundo de valores, obviamente entendiendo semana pasada la naturaleza de los ámbitos o de las áreas en las que nosotros nos desenvolvemos, ¿no? Muchos de nosotros pues tenemos como cierto, bueno, no quiero hablar como de perfil, pero sí, como de ciertas características, pues bastante heredadas, unas, y otras que hemos construido a lo largo de nuestras experiencias como seres humanos. Muchas nos las han dado, así como dice Brandon, no me esperaba que existieran tantos. Muchas nos la ha dado nuestra familia, ¿no? Sí, como que ciertas normas, ciertos criterios, ciertas instrucciones, ¿sí? Están o quedan allí y que forman nuestra personalidad. Pero otras, a lo largo de nuestras vidas, a lo largo de nuestras experiencias, pues se van quedando allí, ¿no? Y de una u otra forma nos definen, ¿sí? Cómo actuamos y cómo funcionamos en relación, obviamente, pues al otro y con nosotros mismos. Cuando hay dificultades a veces en ese establecimiento de los valores, en ese fortalecimiento de los mismos, pues se empiezan a generar esas carencias, ¿no? Y entonces fácilmente en una situación podemos, ¿cierto?, ser deshonestos, ser desleales, fácilmente podemos generar dificultades con relación pues al otro, ¿cierto? Generar pues o inmiscuirnos en situaciones pues ajenas. Y obviamente pues allí se evidencia fácilmente pues esa carencia, ¿no? En el deporte pues también pasa Sí, profe. constantemente. Algo que me gustaría compartir es que este tema de la biodiversidad, profe, en el deporte, cuando está haciendo el juzgamiento, es que no hay género. Allá no importa si usted es diferente orientación, sino que simplemente usted es un género masculino o femenino. Punto. Ya usted no iba a poner a competir a hombres contra mujeres en ciertas categorías que se requieren de cierta distancia, pero sí ya hombre con hombre, o sea, en el sentido de que tiene que competir, ¿no? Y mujer con mujer para la competencia. O el mixto, pero ahí en caso de que sea un grupo variado en el torneo. Pero el resto no puede decir que somos homosexual ni nada de eso, porque eso ya es orientación. Sí, ya la construcción de pronto es más social, que pues obviamente biológica, ¿no? Que es un tanto lo que compromete pues el criterio de ¿qué? De selección. Bien, listo. Eso era un poquito de lo que quería mostrarles a nivel, pues obviamente, de la formación de valores y obviamente de la ética. Entonces, uno de los casos más reconocidos de dificultades, ¿cierto? A nivel de ética y valores. Es el caso de la FIFA Gate, ¿no? Es el escándalo de la FIFA, ¿cierto? En un caso ya, pues obviamente en esos estrados judiciales, y obviamente que tiene arraigado una serie de tiempo
de espacio, ¿cierto? Investigaciones en los cuales pues se identifica casos de corrupción, ¿cierto? Y que pues obviamente se han visto involucrado muchísimas personas dentro de estos casos. Entonces, dentro de los cargos por los que se les acusa incluyen soborno, fraude y lavado de dinero. Hemos visto que en la retirada de muchos deportistas, muchos están asociados obviamente a todo este tipo de lado oscuro, ¿no? Del deporte. Muchos en los cuales pues está todo el tema de la drogadicción, el alcoholismo, como factores asociados, ¿no? Y que de una u otra forma pues comprometen la esencia, la claridad, la pulcritud, ¿no? Del deporte mismo. Entonces la primera investigación fue iniciada por una fiscalía de Nueva York por el supuesto pago de sobornos por más de 100 millones de dólares a dirigentes de la FIFA, a cambio de que ciertas firmas recibieran los derechos de transmisión, publicidad y auspicio de torneos futbolísticos en Estados Unidos, América Latina y el Caribe. La segunda investigación es dirigida también por el Ministerio Público de Suiza, la cual dio inicio en noviembre de 2016 a petición de la propia FIFA por sospechas de gestión desleal en la compra de votos y lavado de dinero en relación con la elección de las sedes de las Copas Mundo del 2018, ¿cierto? Rusia y 2022 Qatar. Se investigan además los antecedentes de soborno pagado a los dirigentes de la Conmebol, ¿cierto? Que aseguraban los derechos de televisación de las próximas 4 versiones de la Copa América, incluido Chile en el 2015. Y 14 personas fueron acusadas en mayo del 2015 de fraude, crimen organizado y lavado de dinero. Dentro de ellos figuran Manuel Burga, expresidente de la Federación Peruana de Fútbol, el cual en el 2016 fue extraditado a Estados Unidos bajo los cargos de soborno y lavado de dinero. Tanto así que hay como una serie, ¿no? Sí, señora, hay una serie acerca de ese lavado de dinero. Creo que es en Amazon Prime, que también involucró al presidente de la Federación Colombiana de Fútbol. Involucrado. Exacto. Exacto, están ahí todos juntaditos, directa o indirectamente. Bueno, entonces otro caso que es bastante positivo, ¿sí? Y que se puede resaltar es el fair play. El juego limpio o el fair play es un modelo de comportamiento deportivo que se caracteriza por demostrar respeto y reconocimiento al contrincante, al árbitro, a las reglas, ¿cierto? Al deporte mismo. Indica también que el fair play es asumir la derrota con dignidad y disfrutar la victoria con sencillez y respeto. Además, este reconoce casos de deportividad realmente especiales, tanto como fuera, ¿cierto? Y dentro de las canchas. Estos comportamientos son evaluados y puntuados, tanto a nivel individual como a nivel de equipos. Dentro de estos premios se considera todo deportista o atleta participante en competiciones FIFA. Además, existe el también llamado juego limpio financiero, el cual establece límites en las pérdidas de clubes participantes de competencias FIFA, ¿sí? Y puedan tener y les obliga a no tener deudas pendientes con otros clubes, con jugadores o con las autoridades tributarias. Entonces acá tenemos algunos ejemplos. El Atlético Nacional, el último ganador del premio Fair Play, fue acreedor a este galardón debido pues, al gesto que tuvieron con el Chapecoense, ¿no? En la final de la Copa Sudamericana. Universitario recibió dura sanción que afectará su campaña en el 2018. ¿Sí? Con respecto al fair play financiero, este mes se sancionó al Club Universitario de Deportes por incumplimiento de pagos, además de no haber presentado el programa de refinanciación correspondiente. Son casos, ¿cierto?, de ética en el deporte.
Entonces, pues obviamente, digamos, esto está dado más como desde obviamente el campo del fútbol, ¿no? Que de una u otra forma, pues tiene un compromiso casi mundial, ¿no? Bueno, casi no, yo creo que completamente mundial. Y obviamente define muchísimo las conductas también de los que son seguidores o de los que están incluidos en este campo, ¿no? En este ambiente, en este ámbito. Bueno, ¿cómo les fue con la temática de hoy? Bien, profe, pues en el sentido de que todo parte de ahí, ¿no? De que la ética y la moral hace que se mantenga en orden, digámoslo así, la sociedad. Respecto a la ética y la moral, también es que cada persona es consciente de lo que hace. Y partiendo de la educación de la familia, porque yo veía mucho una imagen en la cual decía que un niño puede matar a un toro por lo que el papá es torero, ¿sí? Mientras tanto que hay personas que educan a los niños y ven que eso es muy malo, o sea, ya es desde ciertos puntos de vista, puede, no sé si decirlo así. Hay bien y mal, siempre, en ese sentido. Y con relación a los temas de jurisdicción, de ya político, el definir una Copa Mundo implica muchas cosas. O sea, si usted es sede mundial, va a tener ingresos y a la vez turismo y aumento del PIB. Por esa razón es que Colombia, no sé por qué no recibí esa noticia, porque perdió la sede de Copa América. Eso fue una pérdida total para Colombia. Y muchos celebraban de que Colombia no fuera una sede por lo que estamos en tiempos de protestas, pero en verdad eso no debía ser así, porque eso fue pérdida completamente. Tenía deshabilitado el micrófono. Claro, no es fácil hablar tampoco de valores, ¿no? Porque de una u otra forma, pues, tenemos esa doble condición, ¿no? A nivel individual y ese ser colectivo, ¿sí? Y por ende, pues mostramos como esas dos caras de la moneda, por decirlo así, ¿no? A veces el ambiente nos exige algo que ni siquiera nosotros establecemos o tenemos en esencia, pues arraigado en nuestro propio ser, ¿sí? Por decirlo así. ¿Mm? Y al contrario, a veces la sociedad me exige algo que obviamente no tengo desde mi individualidad. ¿No? Entonces, y allí entonces vamos a decir que tenemos dificultades con respecto a, o nos dicen, ¿no? Tiene una doble moral o pues no es ético. ¿Mm? Sin embargo, a veces incluso lo que nosotros tenemos guardado a nivel individual nos compromete con las exigencias de lo social, ¿no? Entonces lo que tú dices es cierto, bueno, ¿qué estaba pasando pues a nivel social en Colombia? ¿Sí? Eso no quería decir que de pronto no tuviéramos la capacidad, ¿no? Para afrontar obviamente pues todo el componente del ser sede, ¿cierto? Pues obviamente para todo este componente a nivel de justas deportivas, bueno, encuentros deportivos. Fue una noticia bastante como un balde de agua fría, ¿no? Y cuando después se la pasaron a ¿qué? A Argentina y que tampoco podían. Bueno, Señora, eso iba a ser una organización colectiva de Colombia y Argentina, pero resultó siendo Brasil otra vez y no, que perdía. exacto, sí. Y pues tampoco se vio como como ¿cómo te digo yo? Como ese impulso o resolver, digamos que la situación, sino como ya, o sea, se lo entregamos a Argentina completamente y ya, como que fácilmente como nos sacudimos las manos y ya. Pero bueno, hubiera sido distinto de pronto como si se hubieran dado
otro espacio, ¿no? Específicamente otro ambiente en aquel tiempo. Pero bueno, ya podemos, como dicen por ahí, llorar sobre la leche derramada. Entonces, dime un segundito. El día viernes, ¿qué fecha fue? ¿29? Si no estoy mal. ¿Este viernes? Sí. El viernes pasado, sí. Ah, el viernes pasado. Sí, señora. 29. Listo. Ya. Tenía acá pendiente una fecha. Entonces, hay muchas cosas que evaluar, más en el deporte, obviamente, y en relación a los valores humanos, ¿no? A la ética y a los valores humanos. ¿Mm? Dentro de 8 días vamos a ver un componente y es la ética en el entrenador. ¿Mm? Obviamente, pues en cada uno de los agentes, ¿cierto? Que resultan de esta relación en el deporte, ¿cierto? El deportista, el entrenador, todo este cuerpo, pues administrativo, el mismo deporte, ¿cierto? Maneja, en esencia, una serie de componentes y de características en cuanto a la ética y los valores. Obviamente también está regida bajo una reglamentación, ¿cierto? Está regida bajo unas normas, ¿sí? Específicamente. Y obviamente pues dentro de los componentes magnos, ¿no? O puros, por decirlo así, que invoca el deporte. Hay unos valores olímpicos, ¿no? Se me olvidaron en este momento, pero que representa obviamente todo este ambiente olímpico. ¿Mm? ¿Qué es qué? Y se me olvidó. Se me olvidaron los valores olímpicos. Venga, valores olímpicos. Que es que, no, son 3. La excelencia, la amistad y el respeto. ¿Sí? Aunque son simples, pues obviamente todos tienen en fondo un significado, ¿no? Y bueno, y es algo que pues obviamente se vive en estas justas deportivas, ¿no? Bueno, no sé, no he estado en un dentro de los ¿qué? Dentro de todo este ambiente específicamente, pero creo yo que se vive, obviamente por la emocionalidad que genera cuando uno los ve, ¿no? En esas competencias. No sé si ustedes hayan tenido la oportunidad de estar cerca a ese sentimiento olímpico. ¿No? Yo que todos nos acercamos a eso, que fue cuando uno compite. No se respeta a su rival, se vuelve ese he visto que se vuelven amistades por esa razón y también siempre se busca la excelencia, ¿sí? Para llegar a ese logro como tal. Uh-huh. Es como, yo considero como un acercamiento ahí, una competencia Sí. de cada persona. Sí, así es. ¿Qué piensa Brandon? Aquí nos escribe. Listo. De los valores olímpicos que se tenían como, o se han tenido la cercanía con respecto a, a todo el ambiente olímpico. ¿Mm? Lo más cercano, pues, es lo que nos dicen a nivel televisivo, ¿no? Y pues obviamente que contagia un tanto como la emocionalidad. Pero miren que hablando un poco de este aspecto, este año surge
ciertos compromisos a nivel de movimiento, obviamente por toda la vulneración de los derechos de estas chicas, de la gimnasta, creo. Y que, ¿cierto? Se vuelve como ese boom mundial de poner en evidencia casos, ¿cierto? De abusos, ¿sí? Y que obviamente el mismo comité, entonces miren que allí también hay una pelea bastante compleja. El mismo comité olímpico estaban cubriendo, ¿no? Casos que si salían a la luz, pues obviamente allí habrían muchas personas involucradas. ¿Mm? Obviamente pues hay un médico aquí que está obviamente siendo juzgado. Sin embargo, pues las acusaciones fueron presentadas al Comité Olímpico, a varias, digamos que, entidades que regulan, ¿cierto? Todo el movimiento olímpico, pero no había pasado nada. ¿Mm? Entonces, obviamente, miren cómo sobreprotegen estos aspectos que son antiéticos, ¿sí? Obviamente por todo el componente de imagen, por todo el componente de la esencia deportiva y del movimiento olímpico, ¿sí? Bueno, entonces acá Brandon dice, sí es verdad, y lo que uno ve es que algunos deportistas realmente sí lo ponen en práctica, por decirlo así, porque no todos aceptan una derrota de una buena manera. Ajá, claro, a nivel individual. Bueno, entonces, yo les había compartido el cronograma. La idea es que esta semana puedan entregar entonces la metodología, completarla. De la siguiente semana, la idea es como empezar a generar, ¿cierto? Ese componente de los resultados que encontraron en cada una de las investigaciones, ¿cierto? Pues eso saldrá pues dependiendo de lo que ustedes quieran redactar, ¿m? Que fue lo más relevante que encontraron de esas investigaciones. ¿Listo? Eso sería para esta semana, de aquí al siguiente martes, para quedarnos entonces con discusión y conclusiones, perdón, y terminar entonces el texto. ¿Sí? Para esta semana entonces solo los resultados que obtuvieron de la lectura de esas investigaciones. ¿Listo? Vale, sí, señora. Bueno, ¿cómo les ha ido pronto con el ejercicio? ¿Está complejo? ¿No está tan complejo? ¿Ha sido fácil? ¿Difícil? ¿Cuál, profe? ¿La reacción? Esta revisión, sí, esta revisión. Así pausadita, de a poquito en poquito, ¿cómo les ha ido? Pues, profe, es más leer y saber, sobre todo estructurarlo, por lo que se tiende a ser muy sesgo la información. En el sentido de que si me hablo hacia cierto punto, dejaría inconcluso cierta parte. Ok. En ese sentido, pues es que yo todavía intento un poquito más especificarlo en la parte de metodología para que no se vuelva tan sesgado. Sí. Ah, bueno, listo. Por lo que hay, como te comento, escogí un artículo con los tipos ¿Seré tu hombre? y un aspecto histórico. Mira. Para que no se vuelva tan transversal ese tema, voy a especificar un poquito más, pues, cómo lo vemos en la sociedad. Un aspecto Listo. histórico y ya un aplicativo actual. Ok. Sí, la idea es que ustedes pues leen la organización pues que sea más cercana al lector, ¿no? Y que sea comprensible, por decirlo así. Sí, señora. Sí, Eso es listo. Bien. Bueno, listo chicos, pues eso sería como la temática de esta semana. Lo que les decía, pues traten de usar este tiempito para que puedan generar sus avances.
para que puedan trabajar en este proyecto de elaboración propia, ¿qué? De contenido pues cognitivo, ¿cierto? Y pues podamos más adelante sacar fruto de esta, de la socialización. ¿Listo? Listo. No sé si tengan dudas, preguntas, inquietudes. No, pues ahora en mi caso ya todo el día. Listo, bien. Brandon tendrá preguntas, dudas, inquietudes. No, todo claro. Claro como el agua. Listo. Bueno. ¿Qué les iba a decir? Ah, bueno, listo. No, ustedes me compartieron sus valores allí. Bueno, ahí les puedo dejar unos puntos por participar. Listo. Bueno, entonces juicioso, nos vemos dentro de 8 días. Cualquier duda, inquietud, pues ahí a través del WhatsApp nos podemos comunicar. Bueno. Bueno, profe, igualmente, les deseo una feliz semana. Bueno, lo mismo, que estén bien. Hasta luego. Bueno, chao, chao. Lo mismo, feliz día. Chao.